Windhumanoz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. El pasado 11 de diciembre fallecía en Rancho Mirage, en California, la creadora de una saga muy conocida, las Crónicas Vampíricas. Bueno, entre otras cosas, claro. Anne Rice. En Windhumanoz Podcast queremos rendirle nuestro particular homenaje y le vamos a dedicar la tertulia de este programa. Para hablar de Anne Rice tenemos a tres invitados que conocen su obra, que conocen también las adaptaciones que se han hecho de algunas de ellas, y vamos a hablar de todo esto a continuación. Presento a los invitados, aunque algunos ya son habituales de nuestro programa y tampoco no es necesaria tampoco mucha presentación. A Marcos Rafael Cañas ya lo conoceréis porque ha participado en bastantes programas de Windhumanoz y aquí está para hablarnos de su especialidad, que son las adaptaciones cinematográficas de las obras de Rice. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ismael, muchas gracias, pues con muchas ganas de hablar sobre todo de Entrevista con el vampiro, que ya veremos que fue una de las pelis que cambió por completo la concepción de este no muerto en el cine. Pues nada, hablaremos en un ratito. A Daniel Garrido tampoco hace falta que lo presente, no solo porque ha participado en Windhumanoz Podcast, sino porque hace un momento le habréis escuchado en el monográfico que hemos dedicado a Steven Erikson y al universo Malaz. Daniel, hola de nuevo, ¿qué haces doblete en este programa? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Pues por aquí sigo todavía y ahí vamos a hablar un ratito más de Anne Rice, que es una autora que merece ser recordada porque la verdad es que ha dejado algunas obras de género que merecen mucho la pena. Muy bien, pues ahora mismo hablamos. Pero antes voy a presentar a Alistair Myron. Seguramente la conoceréis, muchos de vosotros también, como autora y editora y redactora de nuestra hermana mayor, la revista Windhumanoz. Alistair Myron nació en Barcelona, es máster en Historia Moderna por la Universidad de Barcelona. Y como digo, actualmente forma parte del equipo de Windhumanoz. Su primera novela, Sorgina, fue finalista en los Guillermo de Baskerville en 2017. Actualmente escribe tanto en catalán como en castellano, casi siempre se centra en fantasía grimdark y sus últimas obras han sido Sabras de Sal, que es como se pronuncia correctamente, y la novela corta Viterna. Alistair, hola, ¿cómo estás? Encantado de tenerte aquí en Windhumanoz. Pues mucho gusto, buenas tardes. Ya tenía muchas ganas de participar, así que la oportunidad de poder hablar de Anne Rice, que ha sido una autora muy importante a nivel autor para mí, en cuanto a influencia, y además como madre de los vampiros, que son un personaje mitológico o no, que a mí me encanta, pues mucho gusto poder estar aquí con vosotros esta tarde. Pues nada, encantados de tenerte por aquí y vamos a hablar un poquito de Anne Rice. Vamos a hablar de su obra, nos vamos a centrar por supuesto en las Crónicas Vampíricas, aunque citaremos otras de su obra, pero bueno, tampoco queremos alargarnos en exceso y nos centraremos en la más conocida de su saga. De todas formas voy a hacer una breve referencia biográfica de Anne Rice. Nació el 4 de octubre de 1941 en Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, Estados Unidos. Su nombre real era Howard Allen Francis O'Brien y su familia, como se puede intuir por el apellido O'Brien, era de origen irlandés. Fue la segunda de 5 hermanas y ya de pequeña cambió su nombre por el de Anne. Su padre enviudó, volvió a casarse y en 1958 trasladó a toda la familia a Texas. Allí, en el instituto, Anne conoció a un chico con el que se casaría en 1961, el poeta y pintor Stan Rice, con quien estuvo casada durante 41 años, hasta la muerte de Stan en 2002.
En 1962 se mudaron a California, tuvieron 2 hijos, a Michelle, que por desgracia nació en 1966, pero por desgracia murió de leucemia muy pequeñita, a los 5 años, y Christopher Rice, que nació en 1978 y que también siguió los pasos de su madre y también como escritor. Y bueno, como he dicho antes, pues Anne Rice falleció el pasado 11 de diciembre a causa de un derrame cerebral. Y aquí estamos para dedicarle este monográfico y para hablar un poquito de su obra con Daniel, con Alistair y con Marco. Alistair, si te parece, podemos empezar ya centrándonos en las crónicas vampíricas y podemos empezar pues hablando del inicio, cómo empezó todo, cuándo empezó todo, con qué libros empezó esta saga, qué es lo que podemos destacar de ellos y demás. ¿Qué te parece? Vale, me parece la mejor manera de empezar. No voy a desvelarle a nadie demasiado. Tampoco considero que una obra de 1976, si contamos detalles, sea hacer spoiler, pero en cualquier caso los puntos clave los mantendré porque espero que después de oír este programa, gente sobre todo más joven que no tuviera en su momento el boom de los vampiros, o personas que dejaran pendiente esta saga, pues se animen a recuperarla y la puedan leer y disfrutar como lectores vírgenes, que a los vampiros, por cierto, les agradan mucho las vírgenes. Pues nada, vámonos con ello. La obra de Anne Rice, las crónicas vampíricas, empezaron con un libro llamado Entrevista con el vampiro. Esta novela, que además ha tenido adaptaciones al cine, como decía antes el compañero, nos narra la biografía o la triste vida de un vampiro del sur de Estados Unidos, concretamente de Luisiana, llamado Luis. Este Luis es un vampiro que, a diferencia de otros vampiros que se habían visto hasta el momento en el cine, es un alma torturada a niveles mayúsculos, o como digo yo, es una persona que se la pasa llorando. Porque si algo caracteriza la obra de Anne Rice es que sus vampiros son criaturas bastante cercanas a la humanidad o bastante sentidas. Por lo tanto, este tono que se inicia en Entrevista con el vampiro se mantendrá durante toda la saga de libros, que superan los 10, creo que son unos 15 aproximadamente de libros, aparte de infinidad de novelas independientes centradas en los múltiples personajes secundarios o protagonistas de la saga. Pues mantiene este tono en el cual el vampiro se explaya y es protagonista de la obra, no tanto monstruo, sino actor principal. Vale, entonces, eso suena a punto muy destacable, ¿no?, de la obra, lo que acabas de decir, esa humanización, digamos, entre comillas, de los personajes, ¿verdad? Sí, es quizá el hecho más característico de esta obra y sobre todo uno de los puntos que tenemos que agradecerle a Anne Rice. Luego me centraré un poquito más en eso. En cuanto a la saga, empieza narrándonos pues las vicisitudes de Louis, que a raíz de la muerte de su hermano, él es terrateniente en una plantación en Luisiana y tras la muerte de su hermano, el fallecimiento, queda muy, muy trastornado, queda muy sufrido y desencantado de la vida y busca una manera de acabar con ella. En su camino, en ese estadio de depresión permanente que podemos relacionar incluso con estadios depresivos que la propia autora tendría, a raíz de la muerte de Michelle que comentábamos antes, pues Louis se encuentra con Lestat. Lestat es probablemente el vampiro más conocido de Anne Rice. Todo el mundo le suena el nombre más o menos. Aparte de dar nombre al segundo libro de la saga, es como el protagonista, podríamos decirlo, aunque yo concibo Entrevista con el vampiro como una obra de Louis y el resto de la saga como una obra coral, al margen de la importancia que tenga Lestat. Sí, además creo que lo has comentado antes, hay infinidad de personajes secundarios, hay muchísimos, ¿no? Y todos vampiros, que es lo más preocupante. O sea, que la humanidad jugamos en inferioridad de condiciones, aunque tampoco nos sentimos distantes a estos vampiros, por suerte. En cualquier caso, el inicio se produce cuando Louis y Lestat se encuentran y el segundo decide convertir al primero en vampiro y en vez de hacerle un favor porque le entrega el don de la muerte, lo convierte en una persona todavía más desgraciada. Pues vaya, pues nada, ¿hace mucho que leíste el libro? Porque ¿con qué edad la leíste? Porque eso también yo creo que influye bastante en los lectores, porque hay mucho, como tú dices, que ahora se pueden sumar a la lectura, gente que a lo mejor no, seguro, cuando se escribieron estos libros ni habían nacido y que ahora se acercan a esa lectura
¿recomiendas alguna edad en concreto para empezar a leer estos libros o realmente se puede leer a cualquier edad? ¿Cómo lo ves? Con 5 años no. Bueno, claro, está claro, con 5 años. A ver, ¿no? yo no me atrevería a poner un límite de decir a partir de esta edad sí, a partir de esta edad no, porque el crecimiento del lector es un proceso individual. Sí. Entonces hay lectores que con 11 años tienen un bagaje lector muy amplio y pueden entender perfectamente el libro, y lectores que con 25 acaban de dejar narrativas más suaves y quizás no es la mejor novela para adentrarse en literatura fantástica y de terror. Se clasifica como terror, yo lo pondría en erótica, es una percepción personal mía, las editoriales que etiqueten como quieran. Sí, sí. Yo llegué a estos libros cuando estaba empezando la universidad, así que supongo unos 18 o así, empecé tarde. También es verdad que en el momento en el que se habían escrito yo no estaba y me faltaban como 30 años casi para nacer, así que no podía leérmelos a la vez que salían. La verdad es que tienes razón en eso porque el otro día escuchando otro podcast en el que hablaban de las primeras lecturas de terror de los invitados, uno de ellos dijo que se había leído Drácula muy pequeño y que le había encantado, que no es que no hubiera pasado miedo ni hubiera sido traumático para él, no, que fue una lectura que no solo le había encantado, sino que él la situaba como una lectura capital en su afición por la lectura. Es decir, Drácula, que la leyó, además creo que dijo, no sé si fue con 11 años o algo así, y que le había encantado hasta el punto de que gracias a Drácula era hoy el lector que era, ¿sabes? O sea, que es verdad lo que tú dices, Alistair, que el desarrollo como lector de cada uno es diferente. Sí, bueno, puede pasar, ¿no? En cualquier caso, yo creo que la obra de Anne Rice, por poner una edad, yo diría que los 18 pueden ser una buena edad por los temas que plantea. No por hacer un tipo de censura de esto ya es para adultos, sí, sino más bien por la manera como describe algunas cosas, no tanto sexuales o violentas, sino la sensación de mortalidad, porque es un libro que si tú estás en un proceso depresivo de tu vida, que no se lo deseo a nadie, no sería una obra que yo le recomendaría leer, porque los vampiros de Rice, como decíamos, son muy humanos, pero además son obsesivos con algunos temas como la fugacidad de la vida, que normalmente es en torno a los 16, 18 años que uno tiene ese memento mori, de darse cuenta de su propia mortalidad. Vale, entonces no solo es la edad, el desarrollo como lector, sino también el estado de ánimo que tenga el lector en ese momento, ¿no? Entrevista con el vampiro para deprimidos no, porque Louis no ayuda. Muy bien, muy bien. Bueno saberlo. Oye, Daniel, ¿qué nos cuentas tú de los primeros libros de esta saga, que los leíste en su momento, y qué te parecieron y qué nos puedes contar de ellos? Yo lo cogí un pelín antes que lo que comenta Alistair, serían 16 años por ahí, ahora no lo recuerdo exactamente, pero lo sé que es antes de la universidad. Uh-huh. Y es lo que comenta, sobre todo Entrevista con el vampiro es un libro que acabé leyendo obsesivamente, lo releí varias veces porque te atrapa, la verdad, la trama de que te presenta Anne Rice, de ese vampiro, primero es un hombre que está roto por todos lados, el drama que arrastra, y acaba siendo arrastrado a un drama todavía mayor, porque le convierten en un asesino inmortal, que es algo que es uno de los temas claves, porque claro, son vampiros, para vivir tienen que alimentarse de sangre, claro. Y alguien que ya arrastra un drama porque ha perdido a alguien importante en su vida se acaba convirtiendo en alguien que va repartiendo ese dolor continuamente a su alrededor, y eso en la primera novela es algo muy potente, la verdad. Cómo reinterpreta la figura del vampiro, lo que comentaba Alistair, tenemos el que siempre ha sido el villano, el archienemigo de la humanidad, aquí nos pone en su pellejo y es algo muy incómodo, te hace sentir todo lo que tienen cosas increíbles, porque ves cómo el mundo va cambiando a su alrededor, ves esa ciudad de Nueva Orleans, que es otro personaje más, diría, de la novela. Se nota que la autora ama su ciudad porque lo convierte en un personaje más. En Entrevista con el vampiro es apasionante como ese ambiente sureño, decadente, va filtrándose a toda la novela y vas viviendo en esa ciudad conforme va cambiando con el vampiro, porque claro, el vampiro sigue allí décadas y décadas, siglos, y el ambiente de la ciudad va cambiando a su alrededor. Y eso también es algo que de la primera novela me parece magistral. Genial.
Pues, Alistair, querías comentarnos también, porque y es algo que me resulta muy, muy interesante, que la aportación de Anne Rice a la figura del vampiro. Porque es verdad que no sé, desde Drácula de Bram Stoker tenemos ahí como metido en la cabeza un vampiro muy icónico. Y claro, Anne Rice aportó otra visión, ahí la evolución y la humanización que antes citábamos. ¿Qué es lo que aportó Anne Rice a la figura del vampiro en su obra? Pues para empezar, yo considero que el mayor avance que pudo hacer fue separarla de la figura del diablo. Es Sí. decir, Drácula y los vampiros anteriores se presentan como encarnaciones salidas del propio infierno y en algunos casos incluso son alegorías del propio diablo, son criaturas malvadas en esencia, o sea, no conciben poder tener una elección de soy bueno, soy malo, sino que en naturaleza son oscuros y perversos e incluso carentes de alma. En cambio, los vampiros de Anne Rice tienen una preocupación existencial por su no vida futura. Es decir, les preocupa qué pasa cuando el no muerto muere. ¿Qué va a pasar con ellos? De hecho, a Louis es uno de los personajes, quizá por su moral más cristiana, que le preocupa esa no existencia y de hecho gran parte del primer libro y sobre todo del segundo manifiesta el conflicto que algunos vampiros, que no saben bien lo que ellos son ahora, una vez han sido transformados, les genera esta ansiedad por soy una criatura maldita, a partir de ahora soy un demonio, no tengo alma, iré al infierno, no iré al infierno. Es una inquietud que los acerca un poco más a la persona humana, donde nosotros quizás no tenemos esa duda de somos demonios o no, o vamos a morir o no. Bueno, a ver, si alguien tiene esta duda y demonios que nos están escuchando, que sepáis que os queremos mucho también, pero en general son humanos. Lo tenemos claro. Nosotros lo tenemos claro. Somos mortales y vamos a morir. Entonces, hasta ese momento, los vampiros como Drácula es algo que no se planteaban, no porque no pudieran ser destruidos, sino porque no concebían la mortalidad como algo propio. Los vampiros de Anne Rice son vampiros convertidos y además no están contentos con su don. En la mayoría de casos, la conversión es traumática. Se produce o bien contra la voluntad del vampiro, al estar lo secuestran y lo convierten. Nadie le pregunta si quiere. Louis acepta el don sin saber bien lo que está aceptando, o sea, es como firmar una cláusula bancaria, no sabes bien lo que te vas a encontrar luego. Y claro, esto les genera cuando se encuentran en la situación de, vale, ya eres un vampiro, felicidades, de no saber bien qué hacer. Y de deambular por la existencia sin saber bien dónde van, que más o menos es algo que la mayoría de humanos hacemos. Preocuparnos porque un día nuestra vida se acaba, pero tampoco tener muy claro qué es lo que hacemos aquí. Pues la verdad es que el punto de vista que le da Anne Rice, la verdad es que sí que es muy, muy interesante. Daniel, ¿tú qué te pareció ese punto de vista más humano, entre comillas, claro, que le aporta Anne Rice a sus vampiros? Que es lo que vuelve interesante a su saga, es lo que hace que el lector se sienta interesado por todos esos personajes, porque todos van arrastrando ese drama con ellos de no saber por qué se han convertido en lo que se han convertido, qué les aguarda. Y el hecho de que Anne Rice, no sé si sería la primera, no me atrevo a decirlo, porque claro, no conozco tan bien la temática vampírica, pero es verdad que además de no convertirlos en los demonios, como ha dicho la compañera, quita todo relación con lo sacro que siempre ha tenido el tema vampírico, porque a ellos no les afecta la cruz, no es algo que cualquier cosa relacionada con la religión o con Dios no es un anatema para ellos, algo que el Drácula de Bram Stoker siempre lo ha Sí. mantenido como el gran... a estos vampiros no tienen ningún tipo de rechazo, no se les puede acabar con ellos de esa manera y claro, eso los arranca también de convertirlos en una especie de demonios. Así que luego hace que los personajes sean también por eso muy, muy interesantes la figura del vampiro. Muy curioso, sí señor. Marco, a ti no te he preguntado por las obras porque Alistair y Daniel se las han empapado bastante bien, pero también quiero saber tu opinión. ¿Tú has leído alguna de las obras o nos vamos directamente al cine? Sí, bueno, he leído algunas, yo mucho menos que Alistair y que Daniel, pero coincido con lo que han dicho, el tema de que es muy fácil empatizar con ellos.
Eso ocurre mucho en Entrevista con el vampiro, que es la primera. Yo lo hice al revés, primero vi la peli y luego me llevo al libro. Sí. Y como bien han comentado ellos, es muy fácil empatizar y además consiguen que sean figuras atractivas, que es algo también llamativo, no tenebrosas, sino que incluso pueden seducir a los mortales y desde un punto de vista, como bien han dicho, ya quitando ese componente religioso o de posesión, sino que realmente son personas que pueden gustar sin recurrir a esos trucos. Y Entrevista con el vampiro, igual que decía Alistair, yo creo que no tiene por qué tener una edad, pero 18 años puede ser una edad ideal para leerla y sumergirse en ese universo. Vale, pues nos vamos al cine. ¿Nos invitas al cine? Sí, Pues además venga, para una película que yo creo que nos encanta a las 4 personas que estamos aquí. Y venga, una empezamos. cosa muy llamativa es que cuando se estrenó Entrevista con el vampiro, la revista Variety lo primero que se preguntó es cómo era posible que hubieran tardado tantas décadas en adaptar eso al cine, porque la verdad que el planteamiento de Anne Rice es muy cinematográfico, encajaba muy bien, aunque se benefició de algunas cosas. Se benefició, como bien comentabais, de que el vampiro estaba cambiando y la propia Anne Rice ha hablado de que le impresionó el Drácula de Frank Langella, que era la primera vez que Drácula era un galán, aunque siguiera haciendo las cosas que ya sabemos del vampiro clásico, podía tener una presencia física muy atractiva. Y Sí. también la reciente Drácula de Coppola, que si recordamos es la de Gary Oldman, donde Sí, sí. Drácula deja de ser ese monstruo implacable y conocemos su punto de vista o incluso por una figura atormentada que perdió a su amada. Y eso sí encaja mucho con Anne Rice. Y hay una entrevista en YouTube muy interesante cuando cuando estaba a punto de estrenarse la película, que le hizo Larry King y lo enlazo con lo que decía Alistair, ¿no? Porque le preguntaba que por qué estaba volviendo a ponerse de moda el tema de los vampiros y si tenía que ver con la sangre, con el morbo, y ella muy agudamente, porque yo creo que era una señora que sabía interpretar muy bien al público, decía que ese era el pretexto, que ella lo que quería hablar era de la depresión, de la soledad, y claro, si al público le hablas de esos temas que nos interesan a todos y encima le pone un marco sobrenatural, pues es un éxito garantizado, ¿no? Y Claro, quería en vez de escribir un libro de autoayuda o de psicología, pues lo metió en terror y la verdad es que, o erótica, como dice Alistair, y claro, llegó mucho mejor al público. Sí, de hecho, es muy curioso lo que ha dicho Alistair porque ella había hecho sus pinitos en la literatura erótica y se le daba bastante bien, generalmente con seudónimo. Ujú. Incluso tiene algunas películas con... Bueno, ella fue la escritora con seudónimo de Dos sabuesos en la isla del Edén, que es una comedia de los 90, no es una gran película, pero sí tiene alguna idea interesante y ella escribía con seudónimo y además estaba familiarizada con el tipo de literatura erótica, lo cual explica también que se le diera tan bien para luego Entrevista con el vampiro, donde como estaban comentando los compañeros, pues efectivamente son figuras con las que es muy fácil empatizar y que te seduzcan de una manera clara. Y encima, si recordamos, pues hicieron el mejor casting que el dinero podía comprar. Estaba Tom Cruise, estaba Brad Pitt, y gente que, claro, ¿quién le iba a decir que no a una pregunta de ellos, ¿no? De si lo acompañamos en el camino de la inmortalidad. Y también si recordamos sale incluso Antonio Banderas, ¿no? Un Antonio Banderas muy Sí, joven haciendo sus pinitos en Hollywood. Y además hay que decir que ese homoerotismo de la historia es muy bien contado y muy bien llevado. Es decir, son historias de amor muy bonitas, muy melancólicas. E igual que Bram Stoker usaba el género epistolar y los inventos de la Revolución Industrial, la película que dirigió Neil Jordan, con guión de la propia Anne Rice, que yo creo que eso es muy importante, que ella misma escribió la versión al cine de su novela y eso hace que sea claro. un trasvase muy natural y muy fluido, pues yo creo que si Drácula hubiera vivido en la época en la que nosotros estamos, pues hubiera dado una entrevista. Y eso es un punto de arranque muy bueno. Además, ese entrevistador nos sirve de nexo a nosotros como público para sumergirnos en una historia y en los flashbacks. ¿En qué año se estrenó la película, Marco? La estrenó en 1994 y Ujú. Anne Rice también, que por eso, tío, yo creo que era una escritora muy intuitiva y que sabía muy bien por dónde iban las modas de lo que estaba tocando el público. Tuvo muy presente cuando hablaba con Neil Jordan la reciente Batman de Tim Burton. Y además ella decía una frase, porque ella vio que hubo mucha polémica cuando se eligió a Michael Keaton, y agudamente decía que eso siempre iba a pasar, porque el público, los fans de sagas como las crónicas vampíricas, pues lógicamente van a ser posesivos con sus personajes, ¿no? Y vemos que eso se repite siempre, ¿no? Pues cuando hago una película de Superman, cuando hago una película de Drácula, cuando va a haber una película de Sherlock Holmes, pues, siempre tenemos un nombre en la cabeza y si no nos lo dan como aficionados podemos caer en esa tentación, ¿no? Y ella, sin embargo, pues estaba muy tranquila e incluso admitía que
cuando Neil Jordan le dijo que iban a contratar a Tom Cruise, ella no lo tenía tan claro, porque Tom Cruise había sido un personaje muy positivo en películas como Top Gun, Jerry Maguire, no parecía que en un principio pudiera dar un perfil tan atormentado. Y luego pues, acabó muy contenta con lo que había hecho. Yo creo que es una cosa que siempre se va repitiendo y que muy agudamente ya sabía que, claro, las legiones de fan que tenía nunca va a satisfacer del todo, pero tienes que intentar hacerlo de la mejor manera posible. Y la película, por supuesto, lo consigue y como bien ha dicho Daniel, se refleja mucho ese sur de los Estados Unidos, sobre todo al principio, cuando el protagonista se convierte. Es muy interesante lo que comentaba Alistair. Yo creo que la película también juega con esa dualidad. ¿Quién es realmente el protagonista? ¿No es Brad Pitt o es Tom Cruise? ¿No? ¿Con quién te quedas? Porque el vampiro jefe que va infectando o la víctima que hemos conocido. Porque juega mucho al despiste la historia en ese sentido. Genial. Oye, por cierto, la Drácula de Coppola se estrenó un par de años antes, quizá. Sí, poco... efectivamente, en 1992. Y Anne Rice admitió que fue una influencia, igual que la peli de Frank Langella. Luego ya lo lleva a su terreno, porque es verdad que hay mucha diferencia y Alistair lo ha comentado, porque estamos ante un vampiro que se le quita el componente religioso. En la de Coppola, que a mí me gusta mucho, sí que es verdad que se mantiene mucho. Tira la espada a la cruz cuando se va a convertir, cae la sangre. No vamos a encontrar nada de eso en entrevista con el vampiro. Vamos a encontrar otras cosas muy llamativas y que se aleja de ese... Es decir, los vampiros de Anne Rice no tienen miedo de un crucifijo, no hay que quitar, no pueden hacer las cosas que haría el grupo de Van Helsing con Drácula. Vale. Daniel, tú viste también en su momento entrevista con el vampiro y creo que ya lo has comentado antes. ¿Y qué te pareció? ¿Qué opinas de la película? Y también en tu caso, bueno, Marcos también había leído, pero en tu caso que leíste la saga, ¿qué te pareció esa adaptación? La cuestión es que ahora no te sabría decir si leí antes el libro o vi la película. Es algo de eso que vas olvidando, pero yo juraría que creo que leí antes el libro. Y sí, claro, vi la película y la he visto recientemente, hace ya un par de años, que decidí hacer un revisionado y la verdad, lo comentaba antes con Marco y la película se mantiene muy bien. Es una película que... Ha envejecido bien, ¿no? Sí, muy bien. Y la tensión que hay entre los protagonistas es genial. Yo creo que quizás incluso Tom Cruise, que no es uno de los actores que más me haya gustado en mi vida, creo que hace uno de sus mejores papeles, está genial como Lestat y todo cómo se va desarrollando, la melancolía, como comentaba, de la historia, el drama de los personajes. Bueno, la pequeña Claudia, que no hemos mencionado nada, pero es uno de los mejores personajes, creo que de la literatura de terror directamente, porque hemos pasado, creo, un poco de puntillas sobre él, pero es una niña que acaba siendo vampirizada. Una niña que con 10 años o menos, no recuerdo exactamente su edad, acaba convertida en vampiro y eso la condena a vivir para siempre en el cuerpo de una niña. Y esa historia es una de lo mejor tanto de la novela como de la película. En ambos lo desarrollan muy bien. En la película también la actriz si me echáis una mano, que ahora no recuerdo el nombre. Es Kirsten Dunst, y efectivamente, como dice Daniel, era un papel que daba bastante miedo cuando Neil Jordan y su equipo lo estaban pensando porque es muy difícil. Y a Kirsten Dunst le ayudó mucho. O sea, luego no extraña que la hayamos encontrado pues como Mary Jane en Spider-Man, que haya salido en series como Fargo, porque realmente lo borda y es una papeleta muy complicada porque es un personaje que tiene que ser niño, pero transmitir la pena, el transcurso de los años. Personaje fascinante, sí, totalmente. Una de las joyas de la película. Y Alistair, ¿qué opinión tienes tú de la película? Pues a mí personalmente vi la película antes que el libro y tengo cosa buena y cosa mala que decir de la película, a pesar de que me gusta bastante. La cosa buena es justamente el personaje de Claudia, que en los libros se explaya, pero visto en pantalla es mucho más impactante el sufrimiento permanente de este personaje, porque en sus primeros años de vida vampírico, o sea, su edad y su cuerpo están acordes. Pero a partir de que ella tiene el desarrollo mental de una persona que ya ha vivido pues 10, 20, 30, 50 años, este desarrollo atrapado en un cuerpo le genera una notable frustración y un montón de ira interior contenida, el dolor permanente de sentir afecto o amor hacia Louis, por ejemplo, que es de los 3 vampiros que forman esta pequeña familia con el que más cercana se siente. El no poder ser correspondida porque Louis, por mucho que se esfuerce, sigue viendo el cuerpo de una niña y es muy difícil adaptarlo cinematográficamente,
y fue de aquellas cosas que me encantaron cuando la vi adaptada, porque el volumen de dolor o la capacidad de crear un personaje que es niño y adulto a la vez me pareció fascinante. En cambio, el personaje damnificado de la película es Lestat, al que, para generar un contraste más grande con Louis, que es un vampiro más humanizado, porque Lestat es muy pragmático, se le arrebatan algunos puntos que sí que se ven en los libros, por ejemplo, su preocupación hacia las personas que le importan, sean humanas o vampiras. En los 2 primeros libros, por ejemplo, él está muy pendiente de su padre. De hecho, cuando llega a Nueva Orleans, llega con la intención de cuidar a su padre, que ha escapado de la Revolución Francesa y conflictos europeos varios, y lo cuida hasta el final de su vida. Cosa que en la película no se ve, se le arrebata un poco esa humanidad. De todas formas, como se suele decir, cuando una película es buena y un libro es bueno, se pueden disfrutar independientemente los dos, que lógicamente quien ha leído el libro y luego ve la película, pues tiene ese punto de criterio, de esa premisa, que a lo mejor ve mal los fallos, entre comillas, o las diferencias de la película. Cuando Marcos, creo que fue en el monográfico, no, en la tertulia en la que hablamos de Stephen King, con Ariel Bossi, que hablando de la adaptación del Resplandor, ¿te acuerdas? Sí. Que decían precisamente, comentábamos que El Resplandor es una muy buena película. El libro del Resplandor a mí por lo menos me gustó también muchísimo, pero a Stephen King le pareció un desastre, no le gustó nada la adaptación, porque claro, las modificaciones que hacían de su obra pues no estaba él muy de acuerdo. Totalmente. Pero en cambio, son muy disfrutables por separado la película y la... Sí, son magníficas, claro, como tú bien comentas, Ismael, desde el punto de vista de Stephen King te puede doler, puedes decir, esto no es lo que yo he escrito, pero claro, como aficionado al cine me pone una película como El Resplandor y me encanta, y si luego me voy a leer un libro como El Resplandor, me parece maravilloso también. Así que efectivamente hay una dualidad que no, es como el bendito problema, ¿no? El problema es cuando, yo creo que cuando elegimos entre dos cosas muy buenas, sabes que va a ser tal. El problema es que no sepamos cómo son esas cosas, porque te puede llevar una mala. En ese caso, sales ganando con cualquiera de las dos. Claro, el problema es cuando tú ves una película que es muy mala. Ahí ya da igual que la hayan adaptado mejor, peor, pero si la película es mala, ahí no hay salida. Bueno, Marcos, hay más obras de Anne Rice adaptadas, ¿verdad? Al cine. Sí, lo comentábamos. Coméntanos brevemente así, porque creo que no tienen la calidad desde luego la repercusión y la calidad de entrevista con el vampiro no volvió a repetirse. Se nota también en su propia actitud con las películas. En Entrevista con el vampiro estuvo muy volcada, tanto en el guión, participó mucho, concedió entrevistas, y en La Reina de los Condenados, que es una especie de secuela con actores ya diferentes, con directores diferentes, ella se desligó muy pronto de la producción y no quiso saber muchas cuestiones. Una película que eso Alistair y Daniel lo sabrán mejor, comete el error de que mezcla la segunda y la tercera parte de la saga sin hacerle un favor a ninguna de ellas, donde todo queda bastante más superficial, no se ve ese sufrimiento de los personajes. Lestat se convierte casi en la película en un playboy. Además, una película un poco maldita, porque la cantante Aliyah, que era una estrella muy emergente en ese momento, muere en un accidente de avión un poquito antes del estreno, y digamos que tiene muchas cosas alrededor. La película parece como que tenía un halo de mala suerte, ¿no? Y quería preguntaros si vosotros la habéis visto, porque vamos, no me quiero detener mucho, porque sobre todo además el peor problema que tiene esta película es compararla con la que habían rodado hace unos años, porque hay mucha diferencia entre ambas. Daniel ya nos ha comentado antes de grabar Off the Record, ya nos ha comentado que le pareció un horror la de La Reina de los Condenados, ¿no, Daniel? Sí, yo he olvidado la mayor parte de lo que le estaba comentando antes a Marcos, digo. Creo que por el bien de mi salud mental olvidé la mayor parte de la... Y sí, y hace una flojísima adaptación de lo que además es una segunda novela que también es muy, muy buena. La tercera quizás no tanto, pero ahí había material para hacer películas buenas, si hubieran sido capaces de hacer una adaptación decente. Y es una pena porque podría haber sido una saga interesante de desarrollar en el cine, pero no fue por esos derroteros y rápidamente agonizó. Alistair, ¿tú has visto a La Reina de los Condenados?
Sí, la vi y comparto la opinión de Daniel La completamente. sufriste, ¿no? La sufrí, sí, porque hace esta especie de mezcla rara que no es ni Lestat el vampiro, que es el segundo libro de la saga, ni tampoco es La Reina de los Condenados, que es el tercer libro y el que le da el nombre. Es como que faltan datos y sobran otras escenas que no aportan nada al argumento y se desvirtúa totalmente el personaje de Lestat, que Anne Rice, al menos en los libros, se había esforzado mucho en trazarle una personalidad muy distinguida o muy individual en los libros. Y luego, a pesar del esfuerzo de Tom Cruise para que mantener un poco la esencia de ese personaje muy bien hecha en Entrevista con el vampiro, eso no se continúa en La Reina de los Condenados y en parte creo que la película se condenó, y perdón por el chiste, por la falta de esta esencia. La gente fue al cine esperando una película a la altura de Entrevista con el vampiro y lo que se encontró era bastante más palomitero y poco respetuoso con la obra. Vaya. Pues nada, ahí queda dicho, por si alguien no lo ha visto, que tampoco se está perdiendo mucho, pero que Entrevista con el vampiro sí que es muy recomendable. Marcos, ¿se han adaptado también algunas de las obras de Rice a la televisión, a series de televisión o a telefilms o algo así que merezcan la pena? Bueno, ahora mismo estamos en vísperas de que se estrene precisamente una adaptación este 2022 de Entrevista con el vampiro, que puede tener varias ventajas. Lo que decía Alistair, para desarrollar personajes tan complicados como Lestat, pues puede servir mucho ese tipo de formato. No tenemos ahora mismo mucha información, pero la cosa parece prometedora. Y a lo mejor lo que sí podríamos decir es que la literatura de Anne Rice, sin duda, aunque no hayan sido de sus libros, yo creo que nunca hubiéramos tenido pues ni Crónicas Vampíricas, ni la saga Crepúsculo, ni nada por el estilo, si no hubiera sido por ella. Es decir, nos gusten más o menos, ella creó un sello absoluto y la serie de televisión, por ejemplo, me estoy pensando ahora mismo en True Blood, yo creo que hubiera sido imposible que se hicieran si Anne Rice no hubiera decidido adentrarse en el mundo de los vampiros. Y hay un telefilm, no serie, pero sí una película de género, lo que estaba diciendo antes Daniel, su amor por sus raíces Luisiana, que es Orgullo de Raza, que es una adaptación a la pequeña pantalla de La Noche de Todos los Santos, que es otro de los libros de Anne Rice, que es bastante interesante, es una peli a la que a lo mejor yo creo que le falta presupuesto o que hubieran podido contratar un casting con mayor nombre, pero es interesante, no sería La Reina de los Condenados, por ejemplo. Y luego un proyecto curioso que les quería preguntar a ellos, porque yo no he leído el libro, he visto la película, pero no conozco la obra tal cual. El joven Mesías, que se rodó en 2016 y que se basa en uno de los bestsellers de Anne Rice, que ahonda en Jesucristo, pero como cuando era niño, ¿no? En la época, según la tradición cristiana, de la etapa en Egipto con sus padres. No sé si ellos podrían darnos alguna cosita sobre ese último libro. ¿Conocéis alguno ese libro? De título y más que nada por lo relacionado que está con su vida, porque no lo conozco tampoco porque no llegué a leerlo, pero ella en un momento de su vida da un giro de 180 grados y sufre una conversión religiosa que se vuelve muy, muy católica, rechaza De hecho, perdona Daniel, su familia era una familia muy católica irlandesa, el origen. En Irlanda ya se sabe que son muy, muy católicos. Y su familia ahí algo tenía y a lo mejor de ahí le vino esa conversión. Sí, y eso, ella rechazó todo lo que había hecho antes, incluso echó por tierra las crónicas vampíricas diciendo que no merecían la pena, ofrecía una visión precisamente descreída y cínica porque los vampiros no tienen futuro, no existe una figura divina que los vaya a coger, no existe Dios en ese mundo, y lo rechaza completamente y se embarcó eso en la escritura creo que son 2 novelas en las que hace un poco la novela histórica, porque además se aparta del terror gótico, de todo lo que ha escrito hasta el momento, y escribe una especie de biografía de la juventud de Jesucristo. Y es lo que comenta Marco, pero no he llegado a leerla, no sé, el nivel literario, no puedo aportar nada más. ¿Y Alistair, tú has leído esas novelas o no? No, pero a raíz de lo que decía Daniel, pues resulta que sí que tiene sentido esta escritura de estas novelas. O sea, llegado a un punto de su vida, cuando más o menos está por terminar las crónicas vampíricas o ya incluso ha finalizado el proceso, ella es como que estos libros, estos vampiros le sirvieron para exorcizar la pena por la pérdida de Michelle, de la hija. Sí. Y una vez lo termino, pasa ese periodo de duelo, su parte cristiana, su parte más católica, que no es presente en estos libros, porque en ese momento parece que está en un periodo de lo que los cristianos denominan enfado con Dios,
de abjuro absoluto porque esa persona o esa figura divina en la que creen pues no ha respondido. Cuando se da cuenta, supongo que abjura un poco y decide dar camino a otro tipo de obras. También es verdad que Anne Rice era una persona prolija y que escribía muchísimo. Y nos sirve para ver un poco que esta autora va mucho más allá de las crónicas vampíricas, a pesar de que va a ser la obra con la que trascenderá seguramente como escritora de género. Pero yo le veo el valor al hecho de que cambiara totalmente de narrativa, aunque ya me pilló demasiado lejos y no continué. No hice lectura de toda su obra. La conozco, sé de personas que son creyentes, que la han leído y que consideran que es una buena novela histórica y respetuosa con el personaje de Jesús. O sea que si sois creyentes y sois personas con una sensibilidad religiosa, pues se puede disfrutar, no hace un escarnio, ni es tan cínica como el Estado respecto a la religión. Pero como persona a nivel particular mío no puedo decir nada ni de la película ni del libro. Vale, perfecto. Daniel, ya para ir terminando me gustaría, porque una de las curiosidades que he visto de Anne Rice es que su reconocimiento, su mayor reconocimiento, aunque a nivel premio, no lo consiguió con ningún libro de las crónicas vampíricas, ¿verdad? Fue con otro libro que no está directamente en las crónicas. Es verdad, es cierto que en las crónicas ella sí que llegó a estar con nominaciones a premios importantes, porque hablamos, Entrevista con el vampiro estuvo nominada al British Fantasy Award, la continuación El vampiro Lestat también al World Fantasy Award, y la tercera parte, La reina de los condenados, estuvo en los Bram Stoker, los premios Bram Stoker, que son los máximos importantes del terror. Pero es curioso que el premio que quedó en su haber fue un premio Locus que ella gana en el año 91. Y lo consigue gracias a una novela llamada La hora de las brujas, que es curioso también porque forma parte de una trilogía que hizo entre el año 90 y 94. Ya había... Sí, háblanos un poquito de esa trilogía, que me resulta curioso también. Exacto, porque además es que tiene conexión con el mundo de los vampiros. Es una trilogía que está centrada en una familia de brujas, de la familia Mayfair, que precisamente también viven en Nueva Orleans, como no podía ser de otra manera. Y es una familia que durante generaciones han tenido este don que les permite desarrollar sus poderes sobrenaturales, habilidades de ese tipo que les permiten conectar con seres no físicos, fantasmas, espíritus. Y esta trilogía desarrolla la historia de esta bruja y la primera parte, como digo, la publica en el año 90 y gana el premio Locus. Y estas tres novelas, yo creo que se pueden encontrar todavía en español, son La hora de las brujas, La voz del diablo, que la continuó en 1993, y la que cierra la saga, Taltos, en 1994. Es curioso porque esta trilogía acaba entrelazándose con las crónicas vampíricas, aunque en principio era una saga independiente. Los personajes estos acabarán entrelazándose con los personajes de las crónicas vampíricas y acabarán conociendo a los vampiros que ya hemos hablado. Y estas dos sagas, a partir de Menos el Diablo, creo que es la novela, corren ya paralelas y los personajes aparecen en ambas sagas y se convierten en una única saga. Pero es curioso que lo que en un principio fue una trilogía independiente y la que le valió el premio más reconocido de su carrera, acabará también siendo vampirizada, y nunca mejor dicho. ¿Alguno conocéis esa saga o esa trilogía o la habéis leído alguno de los libros o sabéis algo de ellos? ¿Alistair? Sí, el primero me lo leí, me pareció adecuado, estaba en una etapa muy brujomanía por mi parte y además le veo ciertas conexiones con series de televisión que se han sacado últimamente. Creo que es El secreto de las brujas o una cosa así, que también combina la existencia de vampiros con brujas, así que en el fondo estos paralelismos, no me atrevería a decir que ella fuera la primera en hacerlo, porque ahora estamos muy acostumbrados a ver criaturas fantásticas en guerra o en alianzas extrañas, pero sí que a lo mejor puso su granito de arena para que las novelas no se concibieran como de un solo personaje mitológico, por decirlo de alguna manera. El Drácula de Bram Stoker son vampiros claramente, Carmila son vampiros claramente. Estas orgías extrañas de personajes pues también son muy propias de ella y luego se acabarán viendo en otro tipo de novelas.
Curioso. Marcos, ¿tú has visto algo? Porque de esto sí que no hay adaptación de momento, ¿no? No, exacto. Conocía la primera, la que ha mencionado Alistair. Me ha interesado mucho lo que ha dicho Daniel. Yo desconocía que es el mismo universo donde están pasando las cosas de los vampiros. Me parece muy interesante que pueda haber vasos conectores entre esos universos. Y lo que mencionaba Alistair, que como siempre ella, pues con mucha intuición, ¿no? Porque es verdad que ahora hay muchas series de brujería y como que siempre sabía dónde estaba un poco el pulso del público o hacia dónde podía dirigirse. Y efectivamente, como ella mencionaba, y yo no me acordaba de la serie Penny Dreadful, pues ¿qué es lo que falta? Mezclarlo. Mezclar al hombre lobo con vampiros, mezclarlo con zombies, mezclarlos con espiritismo. Y es hacia donde está yendo últimamente el cóctel en la ficción y en el terror. Muy bien, pues nada, vamos a ir ya cerrando y me gustaría que comentarais para esas nuevas generaciones que no han leído nada de Anne Rice todavía, o bueno, no, aunque no sean nuevas generaciones, gente de más edad pero que nunca se hayan acercado a las crónicas vampíricas o a la obra de Anne Rice en general, ¿cómo hacer un alegato breve de cómo le convenceríais para que se tiraran al monte y leyeran, al menos le dieran una oportunidad a la primera entrevista con el vampiro, que quizás es la más conocida, y a partir de ahí quién sabe si seguir con la saga? ¿Alistair? Pues yo le diría a quien no conozca a Anne Rice o no haya leído las crónicas vampíricas que la vida es breve y es triste estar solo en el camino del desconcierto, así que mejor que te acompañen vampiros. Solo por no sentirte solo y perdido en el mundo ya vale la pena leerlo. Buen argumento. ¿Daniel? Sí, yo sobre todo la primera novela, luego quizá la saga descarriló un poco y el nivel no llega a mantener lo que fueron las tres primeras novelas, que creo que en conjunto funcionan como una trilogía bastante interesante y muy, muy potente, y especialmente el primero. Yo creo que el primero sigue siendo un libro muy redondo, escrito en los años 70 y sigue manteniendo una potencia muy, muy, muy... Llega al lector, porque el drama de esos vampiros va a conectar con el lector. Y es mejor quizás no en una época de depresión no ponerse a leerlo porque quizás pueda ahondar en ese sentimiento, pero sí que todos los personajes van a resultar muy potentes y muy actuales y muy la conexión, la extraña familia que acaban formando con estos tres vampiros se convierte en una familia muy particular que vive durante siglos en ese ambiente decadente y transgresor. Sigue siendo una lectura muy apasionante y el lector que quiera una visión muy diferente de los vampiros a los que hemos acostumbrado quizás más recientemente por sagas cinematográficas más juveniles actuales, aquí va a encontrar un vampiro que va a resultarle mucho más interesante. Pues muy buena recomendación. Y Marco, lo mismo te digo, ¿cómo recomiendas tú los libros y en este caso tú que has traído las adaptaciones cinematográficas, cómo recomiendas tú esta obra de Anne Rice, tanto la literaria como la cinematográfica? Yo me sumaría a lo que han dicho Daniel y Alistair y sobre todo pensando en un lector o una lectora joven. Hay un librito que es El mito de Drácula, que fue un de estos tomitos homenaje, edición de bolsillo, y el primer relato corto es de Anne Rice, es el dueño de Rambling Gate. Es una historia muy cortita, pero también para que vean la importancia que tiene Anne Rice, porque hay escritores y escritoras muy consagrados y ella está destacada, tiene el primer relato y además se ve la introducción, pues como que están muy contentos los editores de que ella haya decidido participar y creo que la pone en el podio que ella tenía en aquel momento, en la década de los 90, como la gran escritora de vampiros, y es un relato corto que es un gran ejercicio de género y les puede servir para iniciarse. ¿Cómo se llama la antología, perdona? Se llama El mito de Drácula, lo editó Timon Mas en su colección de fantasía terror y está muy curioso, es una calidad heterogénea, como siempre que son antologías, pero el de ella está muy bien y sobre todo la portada que se ve con la colaboración y salen los autores y por supuesto Anne Rice está como muy destacada porque claro, en ese momento ella era yo creo que la reina de ese tipo de literatura. Y en películas, pues no voy a hacer nada original, voy a recomendar Entrevista con el vampiro y que esté en ojo avisor de esta nueva serie que vamos a tener en 2022. Estaremos atentos, por supuesto. Bueno, como conclusión, lo que solemos decir siempre cuando hay algún escritor que por desgracia fallece, porque los vampiros pueden ser inmortales, pero nosotros tenemos claro que no lo somos, pero
sí es cierto que los escritores, en parte, son inmortales porque su obra sigue ahí. Y afortunadamente tenemos las obras de Anne Rice para seguir leyéndolas y seguir disfrutándolas. Pues nada, os quiero dar las gracias, como siempre, a Dani y Marcos, que ya han estado aquí otras veces, a Alistair, encantado de haberte tenido aquí. Nos ha gustado mucho lo que has comentado sobre Anne Rice. Y bueno, Alistair, ahora voy con ellos, que ya los tengo más escuchados. Pero encantado de haber hablado contigo, y espero que vuelvas a Windowmanos Podcast pronto a contarnos más cositas. Yo también encantada de haber participado y desde luego con ganas de más. Pues nada, aquí estarás pronto, seguro. Y Daniel, terminas tu doblete en este programa y encantado, como siempre, ¿eh? Igualmente, ha sido un placer. Este ha sido más largo que la última vez, así que con ganas de volver para próximas ocasiones y seguir charlando de libros. Por supuesto. Y Marco, a ti igual te digo, tú ya has estado aquí muchas veces, seguirás estando, y como siempre, encantado de hablar contigo de libros, de cine, de lo que haga falta. Y muchísimas gracias a vosotros, como siempre, Ismael, y gracias a Alistair por las recomendaciones de Anne Rice, que no conocía. He leído un poquito, pero me faltan cosas y lo he apuntado. Y también con mucha curiosidad por lo que haya dicho Daniel de Malaz, que es una saga que me gusta mucho, y lo voy a escuchar el programa para aprender de él, porque es otra saga fascinante, igual que la de Anne Rice. Pues muy bien, y estaremos pendientes de esa adaptación de Entrevista con el vampiro, a ver cómo sale la cosa. Bueno, pues nada, muchas gracias a los tres y hasta pronto. Hasta la próxima. Hasta pronto, muchas gracias. Un abrazo. En Windowmanos queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com/Windowmanos, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.